Buenas tardes y bienvenidos al Colegio de México. Para quienes no lo sepan todavía, tenemos un servicio de traducción simultáneo para quien lo necesite. And now I will switch to English. I was just saying to the folks that they can use the translation service. Welcome everybody to El Colegio de México. My name is Fernando Nieto, and I have the pleasure to be joined here. El placer de tener aquí junto a mí al doctor Cole Shetima, a quien le daré una mejor presentación en unos cuantos segundos. La plática del día de hoy es sobre la participación y la corrupción en Nigeria. No estoy seguro si lo saben, pero Nigeria, así como México, tiene una larga historia de escándalos de corrupción. Algunos han sido estudiados en literatura especializada y eso es de lo que va a tratar la plática de hoy, del caso de Nigeria, que es muy, muy interesante. Pero hoy asumo, claro, nada más mi supuesto, que también hablaremos acerca de qué es lo que podemos hacer al respecto, ¿cierto? ¿No? Bueno, ok, entonces olvídenlo, no hablaremos de qué hacer al respecto. No, va a ser muy interesante, la verdad, conocer el papel de la participación de los ciudadanos en esta arena, hablar del tema de corrupción en general y cómo hacer que las autoridades sean responsables de todos estos problemas y asuntos importantes. También quiero decir que juzgando por el índice de derecho de Estado que se está publicando, tanto México como Nigeria tienen problemas comunes. México estuvo en el lugar 92 y Nigeria en el 97 de 113 países. Ambos países este año cayeron en el ranking. México 5 lugares, Nigeria solamente 1. Pero de acuerdo con el estudio, que por cierto los invito a leer, ambos países se enfrentan quizá no a los mismos problemas, pero sí a retos comparables, especialmente en cuanto a la corrupción gubernamental y a la corrupción en los sistemas de justicia. Desde la perspectiva mexicana, pues obviamente la plática es todavía más interesante por las similitudes. Espero que este día podamos aprender más acerca del caso nigeriano y que podamos hacer diferentes comparaciones que nos ayuden a reflexionar sobre los retos que tenemos también aquí en México en cuanto a la corrupción, especialmente hablando de lo que pasará en los próximos meses. Déjenme presentarles a nuestro orador, Cole Shetima, que es director de la Fundación de MacArthur en África, está en Abuja, Nigeria. Él es responsable de la cuestión del área de salud reproductiva, la parte de derechos humanos y justicia internacional, así como la Sociedad para Educación en África. Antes de unirse a la fundación en 1999, Shetima enseñaba en la Universidad de Maiduguri, en Nigeria, también en la Universidad de Toronto y en la de Ohio, en Estados Unidos. Ha sido coordinador del Grupo Nacional de Educación de Mujeres en Nigeria, coordinador del Grupo de Trabajo en Nigeria desde Toronto y ha estado a cargo del Grupo de Trabajo de Justicia Económica en la Coalición de África. Él está en la junta directiva de diferentes organizaciones, incluyendo el Centro de Democracia y Desarrollo. Ha publicado en diferentes diarios académicos, incluyendo Africa Development, Review of Africa Political Economy, African Studies Review y el Journal of Asian and African Studies. Tiene un doctorado de la Universidad de Toronto, una maestría de la Universidad Ahmadu Bello en Zaria y su licenciatura es de la Universidad de Maiduguri, en donde también es miembro de la facultad. Sin más preámbulos, le voy a pasar el micrófono a nuestro invitado, el doctor Shetima. Muchas gracias, primero que nada, Fernando, por esta buena presentación.
Es un gusto estar de vuelta en el colegio. Yo me describo a mí mismo como un burócrata que escribe siempre memos de 2 páginas, pero ahora no estoy escribiendo, estoy presentando en el Colegio de México y no estoy muy seguro de cómo voy a manejar la situación. Sharon seguramente es quien los invitó a venir. A mí ella me invitó a venir y me emocionó mucho la idea. Llevo viniendo a México ya 3 veces. Además, ya identifiqué que mi plan de retiro será aquí en México. Siempre estoy muy emocionado de tener este tipo de oportunidades, de tener este tipo de conversaciones. La verdad es que conozco mucho de México. Había estudiado un poco del tema antes de venir, pero ayer fue un día muy educativo porque hablamos con un gran número de personas acerca de qué es lo que se ha hecho en México, qué sucede aquí, y me di cuenta ayer que hay muchas similitudes entre México y Nigeria. No solamente eso, creo que hay muchas similitudes en todo el mundo. La semana pasada, y muchos de ustedes seguramente saben que nuestro presidente Zuma se iba a retirar como resultado de unos escándalos de corrupción contra él. El primer ministro de Etiopía también fue forzado a renunciar por cargos similares. En esta región sabemos que ha sucedido cosas similares en países como Brasil, Guatemala y muchos otros lugares en los que nos damos cuenta que ahora los ciudadanos están haciendo preguntas, están tratando de empujar la agenda, están demandando responsabilidad por parte de los líderes y yo creo que de cierta manera estamos pasando por un periodo muy emocionante ahora que están todos estos movimientos. Yo creo que el costo de la corrupción en Nigeria es tan significativo que las cifras son sobresalientes. La verdad es que ni siquiera sabemos cuáles son estas cifras. Hay un estudio que muestra que entre 1960 a 1999, cuando tuvimos la transición democrática, habíamos gastado muchísimos millones de dólares porque estos habían desaparecido en algún lugar. Luego, entre 2005 y 2015, alrededor de 40,000 millones habían desaparecido, pues en algún lugar que nadie sabe. Quiere decir que la corrupción es muy importante como tema. No se trata nada más del Estado de Derecho, se trata de justicia social, del costo, en términos de educación, de salud, básicamente en cualquier cosa que podríamos pensar, cómo la corrupción afecta nuestras vidas. Podemos decir que la corrupción además ataca mucho a los pobres, porque a fin de cuentas los pobres son quienes están pagando por el costo de la corrupción en el sistema, en todo el mundo. En Nigeria, cuando la Fundación MacArthur comenzó a pensar en el programa, especialmente en 2014, cuando cambiamos la parte de liderazgo, nuestro presidente nos dijo, hemos estado trabajando en Nigeria desde el 94. Si están dispuestos a abrir una oficina ahí en 2014, ¿cuáles son las cosas que realmente quieren hacer por su país? Nosotros estuvimos hablando con los nigerianos y ellos mencionaron 3 cosas. Dijeron que el problema principal en 2014 era la violencia. Todos estaban muy preocupados acerca de la violencia. Boko Haram estuvo teniendo ciertas cuestiones de territorio, tomó la gobernanza. Bueno, había mucha violencia, a fin de cuentas. El problema número 2 era la corrupción. Ese era el problema que más le preocupaba a los nigerianos en segundo lugar. Y el tercer problema era la falta de servicios como educación y salud. Pero en términos de nuestro propio análisis, todo tiene que ver acerca de la corrupción y la responsabilidad o la rendición de cuentas. Incluso si teníamos dinero para luchar contra los insurgentes y contra Boko Haram, el dinero que se supone que era para ellos, para luchar contra las otras cosas, pues no estaba llegando. Se estaba corrompiendo la policía. O sea, es que no importa cuánto dinero des para luchar contra la violencia, si ese dinero no llega. Lo que sucede es que el dinero es robado y nada sucede. Además, la corrupción crea violencia en sí. Si vemos las diferentes teorías acerca de desigualdad, pues
Es una cuestión tan significativa. Tenemos que entender por qué la gente se vuelve tan violenta. Y muchas veces lo hace por la desigualdad. Cuando se comparan con otros se dan cuenta que ellos realmente están hasta abajo, digamos, y ahí es cuando se vuelven violentos. Y por lo tanto, dijimos, quizá el enfoque más importante debería de ser cómo contribuimos para reducir la corrupción. Y yo creo que es un tema muy importante porque nadie aquí está haciendo ningún supuesto. Sabíamos que queríamos luchar contra la corrupción. Queríamos ver cómo llegar, digo, no sé si decirlo como a un nivel tolerable de corrupción, porque no sé si esto exista, pero me acuerdo de un chiste que está alguien de Nigeria y alguien de Indonesia. Y la persona de Indonesia le dice al de Nigeria, oh, fui a tu casa y vi casas muy bonitas y muchas cosas. Y le dice, pues nuestra situación es diferente, pero después el de Nigeria va a Indonesia y dice, tienes casas muy bonitas, pero el de Indonesia considera que ese es el dinero que se le ha robado. Mi punto es, si alguien está robando dinero de entrada ya hay un problema. Nuestra meta es ver cómo podemos contribuir a la reducción de la corrupción en nuestros países. Para nosotros 2014 fue un año importante porque íbamos a tener elecciones en 2015. Y sabíamos que había un candidato que pensaba que la corrupción era mala. Y la campaña decía, si no eliminas la corrupción va a eliminar a Nigeria. Si no matas la corrupción te va a matar. La corrupción va a matar a Nigeria. Y es cierto en muchas formas. La corrupción ha matado a Nigeria. El Estado no puede garantizar la seguridad de su propia gente. No simplemente porque el dinero que se supone que era para luchar contra la violencia no está siendo proporcionado, sino que el dinero gastado se está gastando en muchas cosas que no se debería. He tenido la oportunidad de ver algunas de las casas que le quitaron a los generales y son impresionantes. Ni siquiera puedes explicar cómo se supone que un general tendría que tener una casa así. ¿Cómo se supone que un militar recibe dinero que se volvió en una de las casas más grandes de Abuya? No podía ni creer los lujos que estaba viendo ahí. De verdad, no se puede explicar cómo una cosa así sucede. Cuando se nos abrió la oportunidad, dijimos, ok, por fin hay alguien que cree que tenemos que acabar con la corrupción, alguien que está dispuesto a hacer algo. Y dijimos, ok, quizás es el momento de hacer algo al respecto. ¿Cómo podemos contribuir? Yo creo que la situación para el momento de las elecciones, pues se puede mostrar con esta imagen. Aquí está el presidente del lado izquierdo, que el presidente que ya se iba, y luego tenemos al presidente nuevo, el que iba a entrar. En la caricatura, el que ya se iba dice, no te preocupes, estoy seguro de que todavía funciona el coche. O sea, aquí Nigeria es el vehículo, ven que todas las llantas están ponchadas o robadas, todo está roto, es un caos total, ¿no? Y el presidente que se va dice, no te preocupes, el país está bien. Y el nuevo dice, ¿qué? ¿De verdad? ¿Este es el carro que me vas a dar? ¿Cómo se supone que lo arreglen? ¿Qué me metí? Y se está haciendo las preguntas diciendo, ¿de verdad me puedo volver presidente de Nigeria dada la estructura que tenemos, dada la estructura que me está dejando el presidente anterior? Este es un reto muy importante que teníamos, cómo hacer que el país realmente funcionara, como si fuera este vehículo. ¿Qué puedes hacer para que el vehículo funcione? ¿Cómo arreglarlo? Yo siempre le digo a mis amigos, tú puedes hacer tu campaña basado en los contras, pero tienes que gobernar basado en los pros. Y tienes que ver qué es lo que puedes hacer en la vida real, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Por supuesto que uno de los retos principales que teníamos, lo vemos en la segunda caricatura, aquí están los ministros y su situación. Bueno, en la imagen está más bien el presidente
que está tratando de decir que es muy buena persona y quiere tener a buena gente, ¿no? Entonces está llamando al cielo y dice, hola, ¿es el paraíso o el cielo? ¿Podrías mandarme, por favor, algunos santos a Nigeria? Porque necesitamos urgentemente ministros. Básicamente aquí el presidente está tratando de sacar ministros, pues no sabe ni de dónde, ¿no? Y dice, es que ¿a quién voy a señalar? ¿A quién voy a seleccionar? Por eso llama, pues no sé si a Dios o a quién, pero está diciendo, Dios, por favor, mándame unos cuantos santos para que tenga buenos ministros en mi país. 100 días después, está trabajando durísimo, ¿no? En el carro, ahí lo ven. Está cambiándole las llantas, está arreglando el motor. Ahí está con sus herramientas, haciendo que todo funcione. Pero el punto que estoy tratando de hacer aquí es que la corrupción había destruido, en nuestro caso, nuestro país, había destruido el país, en tal sentido en el que la gente que tenía autoridad, la gente que tenía responsabilidad, había hecho todo menos lo que se supone que tenían que haber hecho. La gente que recibe autoridad para proporcionar servicios, pues se supone que eso deberían de hacer. Tenemos ministros, no sé, por ejemplo, el secretario de Petróleo en nuestro país, que en ese momento ya hasta había perdido la cuenta del número de vehículos, del número de casas y del número de miles de millones que se había robado. A veces perdemos la sensibilidad cuando escuchamos del número de cosas que la gente se roba. Perdemos la sensibilidad, no entendemos lo que se nos está robando. Muchos de ustedes quizá están al tanto que nuestro presidente está trabajando, pero si lees los cargos que tiene contra él, y todo lo que tiene como 56 Mercedes-Benz que no ha declarado. 56 Mercedes que le pertenecen. ¿Cómo puedes explicar que alguien tiene 56 Mercedes-Benz? ¿De verdad tiene sentido? Y a veces tratamos de entender cómo explicar siquiera qué tipo de psicología hay detrás. No puedes ni siquiera entender que alguien tenga cientos de vehículos, cientos de casas. ¿Cómo lo explicas? ¿Se ha vuelto una cuestión tan irracional? O sea, cuesta trabajo entender el dinero que le han robado al país. O a veces leemos sobre diferentes historias y nos damos cuenta que había un líder que tenía un hijo a quien resulta que no le gustaba la casa del papá de 120 millones, entonces quería la casa de 140 millones. Un joven que acababa de salir de la universidad, un chavo de la universidad no quiere una casa de 120 millones, necesita una de 140. Pues, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes explicar este tipo de locura que está sucediendo en nuestros países? Nos topamos con la situación en la que empezamos a escuchar, pues, gente que fugaba información. Y entonces el gobierno dijo, sí, quizás sea buena idea que la gente comience a hablar de lo que está sucediendo. Resultó que en un departamento se encontraron 44 millones de dólares en efectivo. En un departamento que le pertenecía, bueno, que se supone que estaba en custodia de la agencia de inteligencia. Pero básicamente estaban buscando cómo robarse el dinero, no le habían dicho nada al nuevo presidente, pero cuando alguien fugó esta información se dieron cuenta, 44 millones de dólares en efectivo en un departamento. ¿Cómo podrías explicar eso? ¿Qué tipo de sistema tienes que permite que haya tanto dinero fuera del sistema? Hay otros que han sido atrapados en el aeropuerto tratando de robarse dinero, o hay gente que no encuentra dónde meter el dinero y lo pone por ahí y los cachamos. Pero la cosa es que tenemos que ver nosotros como fundación qué podemos hacer, cómo podemos contribuir por lo menos para responder, para minimizar, para reducir algunos de los retos a los que nos estamos enfrentando en Nigeria.
y hicimos nuestra propia teoría de cambio. Déjenme mostrárselas. Esta es la teoría del cambio. Perfecto. Esta teoría del cambio tiene, de hecho, un origen mexicano. Estuvimos hablando con Jonathan Fox. Jonathan Fox, no sé si lo conozcan, pero hizo un libro muy interesante acerca de la comida en el México rural. Pero la cosa es que él nos dijo, a pesar de todos los retos, a pesar de todas las limitaciones que ven, quizá si tenemos la combinación de los dientes y la voz, podemos comenzar a pensar en el cambio. Nosotros decimos que los dientes son, pues, de entrada, el tener un presidente que ya está diciendo que la corrupción es mala. Un presidente que dice, si no matas la corrupción mata a Nigeria. Un presidente que está por fin dispuesto a hacer algo al respecto. Esta fue la oportunidad que tomamos. Dijimos, ok, por fin tenemos este presidente. ¿Cómo podemos fortalecer lo que llamábamos los dientes nosotros? El gobierno. ¿Cómo proporcionar lo necesario para que fuera más difícil que las personas llevaran a cabo robos, corrupción, el tipo de actividades que hacían antes? Pero este diente nada más puede funcionar cuando hay presión que viene de abajo. ¿Cómo podemos apoyar las raíces, los movimientos, las organizaciones anticorrupción en Nigeria? Tenemos que ponerle presión al gobierno. Tenemos que seguir diciendo que la corrupción es mala, que podemos poner presión, que podemos tener a gente que esté fugando información, lo que se llaman whistleblowers, y decirle al gobierno, los respaldamos esta actividad anticorrupción. Jonathan nos dio esta premisa donde estamos tratando de apoyar no solamente al gobierno, sino a las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros lo llamamos un sándwich, ¿no? Si tienen hambre, pueden pensar en un sándwich que sí, así la llamamos, una estrategia de sándwich, tener la parte de abajo, la parte de arriba y la parte de en medio. Lo que queríamos ver era cómo reducir la corrupción. Queríamos hacerlo apoyando la parte de los dientes, como la llamábamos, y la parte de la voz, como la llamábamos. O sea, poner presión en el gobierno y dejar de complacerlos con el trabajo que estaban haciendo. Queríamos que de verdad trabajaran contra la corrupción. Algo muy importante es que nos dimos cuenta que los oficiales de gobierno, pues, no solo son corruptos, sí hay capacidad. A veces quieren hacerlo, pero no tienen los medios para lograrlo. Y a veces solamente necesitan apoyo, necesitan que alguien les dé el apoyo para que realmente puedan crecer sus capacidades y para hacer lo que se supone que tendrían que hacer. Hay diferentes procesos, hay diferentes programas que se pueden implementar justamente para avanzar y para reducir el costo de la corrupción en nuestro sistema. Pero como les decía, no solamente apoyamos al gobierno, sino también a la sociedad civil. Tratábamos de que pusieran presión, de que hablaran, de que su voz fuera escuchada. También empezamos a trabajar con la parte de la investigación, de los reporteros. En la administración previa era casi imposible tener un periodismo informativo, libre, investigativo. La gente que reportaba lo malo del gobierno, pues básicamente el gobierno decía, ok, esta persona está hablando mal de nosotros, no puede recibir ningún negocio, ningún tipo de publicidad para que ya no pueda seguir con su negocio.
Y básicamente tú sabías que si decías algo mal, pues no podías recibir fondos para tu periódico, para tu medio, que no ibas a tener recursos y bueno, básicamente pues así tu negocio se colapsaba. Lo que nosotros tratamos de hacer era ver cómo podíamos apoyar a este periodismo independiente, cómo permitirle a los periodistas levantar su voz, cómo permitirles que llevaran los encabezados de corrupción a los periódicos. Y los periodistas nos dijeron, a ver, nosotros somos periodistas, nosotros podemos reportar un artículo al día, pero necesitamos que las organizaciones de la sociedad civil tomen lo que estamos reportando y hagan su campaña, que tomen lo que nosotros hacemos y nos ayuden. Ahí es cuando nos dimos cuenta que teníamos que empezar a apoyar no solamente a periodistas, sino a organizaciones de la sociedad civil, para que trabajaran de la mano y para que viéramos cómo le podíamos dar seguimiento a los artículos que estaban haciendo los reporteros y que realmente tuviéramos un resultado de lo que se estaba haciendo. Apoyamos además diferentes ideas. Pensamos, ¿cómo podemos hacer que la gente que no es parte de estas sociedades se involucre? La verdad es que la corrupción, pues, afecta a todos. Y pensábamos, ¿cómo podemos hacer que la gente ordinaria de Nigeria, que no está involucrado en el tema, pueda empezar a hablar de la corrupción? ¿Cómo hacemos que se emocionen con el tema? ¿Cuáles son las restricciones de hacer que esta gente participe? Empezamos a pensar en diferentes ideas. Una cosa importante para nosotros es la industria del entretenimiento, porque tiene mucho alcance. La gente le gustan los espectáculos, entonces pensamos cómo podríamos meter a esta industria en la combinación. También pensamos en los líderes de fe. Mucha gente cree en los líderes religiosos. A veces los líderes religiosos roban dinero, sí, pero pues no importa, la gente cree en ellos, la gente siempre cree en la persona religiosa. Y alguien dice, no, es que la religión no tiene que ver con la corrupción. Está bien, eso es lo que creen, pero bueno, para nosotros fue un tema muy importante. Dijimos, hay gente que cree en Dios, hay gente que cree que escucha a sus pastores, a sus padres, y dijimos, tomémoslos en cuenta, hay que hacer que esta voz también sea escuchada. Hay que ver qué piensan estos líderes religiosos sobre la corrupción, cómo los está afectando, y nos dimos cuenta que también podíamos movilizar este sector para luchar contra la corrupción. Nos dimos cuenta que así podíamos explicarle a la gente que si nos ayudaban, iban a poder tener la vida que merecían. La corrupción no es una discusión retórica, tiene que ver con el agua, con los caminos, con la vivienda, con sus necesidades diarias, las necesidades diarias de los ciudadanos ordinarios. Y no es nada más una conversación que se da en una universidad, en un colegio como este, no. Es una conversación que se tiene que dar con la gente ordinaria, que todos tienen que entender. Y bueno, dijimos, ¿cómo asegurarnos de que todas estas voces que todavía no están sean representadas de manera activa? México va a tener elecciones en 2018, en el mes de julio. Nosotros también en 2019 tendremos elecciones. Y hemos estado pensando que tenemos una oportunidad. De hecho, ya la tuvimos en 2015 nosotros con unas elecciones. Dijimos, vamos a tratar de apoyar al que dice que la corrupción está mal. Pero ¿cómo sabemos que realmente esta persona va a sobrevivir en el sistema? ¿Cómo sabemos de entrada que va a ganar la elección? Y ya que la gana, ¿qué es lo que va a pasar después? Parte de los retos que estamos tratando de abordar hoy es cómo hacer que la corrupción sea un asunto que se toque en diferentes plataformas, que se toque por candidatos, que se toque por manifestantes, por partidos políticos. Y al hacer eso también tenemos que ver cómo incluimos a todos los demás, a gente que hablaría de manera ordinaria del problema, pero que no habla tanto de la responsabilidad o rendición de cuentas. Nosotros tenemos una organización de mujeres que obviamente
está pensando en tener una candidata. No, o sea, al grupo de mujeres les interesan más las cuestiones de mujeres, de derechos de las mujeres, y decimos, está muy bien, pero ¿cómo hacemos que además esas organizaciones se interesen en nuestro tema, en la corrupción? Además de todos sus problemas, ¿cómo nos aseguramos que se den cuenta que la corrupción, que la rendición de cuentas son centrales, que tienen que ser parte de la campaña? A fin de cuentas, la corrupción va a afectar a todos. El costo de la corrupción va a afectar también a las mujeres. ¿Qué va a significar para ellas? Tal vez mortalidad materna, tal vez violencia sexual, tal vez cuestiones con los servicios de salud reproductiva y sexual. Cualquier cosa. Algo tan simple como comprar los alimentos, algo tan simple como que ir al supermercado por azúcar, por sal. O sea, son cosas que los ciudadanos ordinarios piensan. Hay que tratar de referirnos al tema mostrándole a la gente qué significa para su propia vida. Además, tenemos gente que aparece en las redes sociales, bloggers, gente activa, jóvenes que están en YouTube. ¿Cómo podemos utilizar el poder de esta gente de las redes sociales? ¿Y cómo podemos hacer una combinación entre todos para que a fin de cuentas no solamente unos participen, sino que todos luchemos juntos contra la corrupción? Hemos estado teniendo conversaciones con todo este tipo de gente y les hemos dicho, en este proceso de las elecciones hay que entender cuál es el papel que ustedes van a jugar como personas de las redes sociales, cómo se pueden comprometer para que ustedes se vuelvan parte de la combinación que estamos buscando. Y yo creo que el reto para nosotros fue que, bueno, estábamos pensando desde hace tiempo en el proceso electoral y nos dimos cuenta cómo hacer que la corrupción y la rendición de cuentas sean un tema tan importante, cómo abordarlo. Y queríamos que se comenzaran a hablar de temas que normalmente no se hablan y que son temas muy importantes, especialmente en periodos de elección. Los últimos 2 puntos que me gustaría mencionar tienen que ver con lo que yo veo como problemas de la campaña anticorrupción en Nigeria. Número 1, yo creo que nuestro presidente por mucho tiempo creyó que la corrupción era un problema de disciplina, que lo único que había que hacer era, pues, decir, todos son personas buenas, con buena moral, nada más hay que enseñarles a hacer lo correcto. Hay que fomentarlos, hay que jalar las cuerdas por acá, por allá, hay que decirle a la gente, pues vístase bien, voléese los zapatos, pórtese así, pero pues no es tan simple. Yo creo que él tenía un entendimiento un poco ingenuo de qué se trataba la corrupción. Él creía que era una cuestión de ley y orden y que básicamente todos podíamos ser buenas personas, seguir las leyes, la regulación y que con eso la corrupción iba a desaparecer. Entonces yo creo que él tenía un entendimiento limitado, pero eso venía de su propia capacitación militar porque era un militar. Pero bueno, todos los militares pues tratan de hacer lo correcto, seguir las leyes en teoría. Y yo creo que para nosotros ese fue un problema muy importante, que estábamos tratando de ver la corrupción y combatirla desde un punto nada más de ley y orden. Decir, la gente tiene que obedecer la ley, si no se va a tribunales, se va a la cárcel y pues ¿no? Así todos vamos a estar muy bien y vamos a vivir muy bien sin corrupción. Ese fue uno de los problemas a los que nos enfrentamos en cuanto a lo que estábamos haciendo contra la corrupción. Otro problema es que nos hemos enfocado en el centro, en la capital, en Abuya, en lo que sucede en nuestra capital. Pero se nos olvida que Nigeria, así como México, es una federación. Tiene gobernadores, tiene legisladores, tiene pues algo que va más allá de solo una capital. Nosotros podríamos decir que teníamos 7 presidentes en el país, porque eran gobernadores, pero pues también toman decisiones. Y todos estos, los 7, tenían que comprar la idea, porque si no, no importa lo que haces en Abuya. Digo, sí, lo que haces en Abuya es importante, es crítico, pero tenemos que ir más allá.
A veces la gente dice que el pescado se empieza a echar a perder desde la cabeza. Y lo mismo sucede aquí. Si no tienes bien la cabeza, que es la capital, pues no hay forma de que el cuerpo completo del pez se mantenga bien. Pero sí es importante entender que Abuya es la cabeza, tiene que pensar de manera correcta, pero hay una realidad distinta. Hay otros gobernadores que tienen que comprarse la idea, tenemos que descentralizar y decir, no es solamente una cuestión de la capital, porque si es solamente una cosa de la capital, terminaremos fallando en los objetivos que tenemos. Hay muchos problemas, estos son nada más dos. Quizá podría darles otros dos y con eso terminar. El otro problema que hemos visto es la falta de atención que se le pone a las normas y a los comportamientos. Como lo dije, nos estamos enfocando más bien en la ley y en el orden. No estamos pensando en cómo podemos cambiar las normas, quizá con diseño institucional, quizá por medio de políticas públicas. No sé, tendríamos que ver cómo vamos a cambiar las estructuras y qué tipo de incentivos o instituciones queremos tener para asegurarnos de realmente cambiar el proceso, de que la gente no tenga oportunidad de comportarse así. Y otro reto o problema que veo es que no hay mucho enfoque en los servicios públicos o en el sector privado. Pero bueno, sabemos que hay mucha corrupción, incluso la corrupción del servicio público. No podría suceder sin la corrupción de los contadores, de los auditores, de los abogados. No, hay mucha gente involucrada. A menos que de verdad veas toda la cadena, que entiendas cómo sucede, no vas a poder cambiar nada más un eslabón. El sector privado, pues no ha sido realmente parte de esta campaña contra la corrupción y por supuesto que tenemos que integrarlo. Si ustedes han estado dándole seguimiento a la corrupción en África y han estado leyendo, seguramente saben que en 2011 la Unión Africana hizo un panel para hablar de la corrupción. Dijeron, 80,000 millones de dólares salen del continente cada año, 80,000 millones de dólares que desaparecen cada año. Más del 70% de este dinero es resultado de corrupción del sector privado. Hacer facturas falsas, una factura por allá, una por allá, las autoridades, la gente de aduana que permite que salga. Ahí tenemos también problemas relacionados con la corrupción. Y con esto me refiero a que tenemos que ponerle mucha más atención a toda la cadena. ¿Quiénes son parte de la combinación si es que queremos lidiar con el problema de manera integral? Les voy a mostrar otra caricatura. Es una caricatura de alguien que está fugando información, whistleblowing. Como les dije, el gobierno hizo una política de whistleblowing, como para fugar información. El gobierno decía, si tú me puedes señalar que hay dinero que se está robando, nosotros vamos a recuperar el dinero. Y bueno, aquí vemos una escuela de whistleblowers, o sea, todos los niños están yendo a esta escuela porque en la política dice que parte del dinero recuperado se le va a dar a la persona que fugó la información. Entonces aquí todos están estudiando para ser whistleblowers porque les va a ser más rentable que tener otro trabajo. Y luego tenemos a una persona que fue con un brujo y se está quejando de que no está ganando dinero, que no está teniendo trabajo, y entonces el mago le dice, no te preocupes, lo que tienes que hacer es dar información de lo que se está robando y así vas a recuperar dinero y con eso ya no necesitas el trabajo. No, porque si vas a reportar 4 millones robados y te vas a llevar un porcentaje, un 10%, pues ya hasta te puedes retirar. Pero bueno, eso era todo lo que tenía para ustedes. Muchas gracias. Estoy dispuesto a escuchar todos sus comentarios, sus preguntas. Quizá no cubrí todo, pero bueno, traté de darles aunque sea un panorama amplio. Y si quieren, podemos entrar a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cole. La verdad es que fue muy interesante
Estaba tratando de hacer una lista en mi cabeza de todo lo que también tenemos en México, así de sí, eso también, palomita, palomita. Creo que es muy fácil conectar las ideas que diste con la situación que tenemos aquí. La corrupción también nos está matando en México. Hay mucha evidencia de que hay recursos que se están desviando fuera del país por la corrupción. Hay muchos, muchos ejemplos, incluso tragedias. El septiembre pasado tuvimos un terremoto y un caso importante fue una escuela que se cayó y resultó que pues se cayó porque estaba mal construida por asuntos de corrupción, no había permisos, etcétera. Así que creo que realmente podemos relacionar y conectar todo lo que tú estabas diciendo con nuestra experiencia. Me gustó mucho esta idea de los dientes y la voz, todo esto que dijiste de un sándwich o un enfoque de torta. Creo que es muy importante resaltar algunas ideas. ¿Cómo podemos ir más allá de hacer una división entre nosotros y ellos en la corrupción? Porque no siempre es los ciudadanos contra los servidores públicos. No todos los servidores públicos son corruptos. Más bien tenemos que ver cómo hacer coaliciones, cómo trabajar, cómo juntar los sectores, cómo hacer que los oficiales públicos y los ciudadanos trabajen de la mano. Y otra pregunta es cómo comprometer a los ciudadanos ordinarios. Tú lo dijiste, es muy, muy importante. ¿Cómo traducir el discurso de anticorrupción en asuntos a los que realmente le importa a la gente? Tenemos que hacer que la gente se una y que entienda al explicarles que la corrupción no se trata nada más del Estado de Derecho, se trata de género, de educación para los niños, se trata de la administración o gestión del agua, etcétera. Y bueno, estoy dando mis ideas, nada más, ese no es el punto, que yo hable y hable. Más bien me gustaría ver si hay alguna pregunta por parte del público. No sé si hay un micrófono, me imagino que sí. Si no, les voy a pedir que hablen muy, muy fuerte nada más. Pero no, sí necesitamos el micrófono para la interpretación, por favor. Entonces, denos unos minutitos para que traigamos el micrófono. Con el micrófono, por favor. Muchas gracias por la presentación. Gracias por haber venido al Colmex. Yo quería dar un ejemplo de Indonesia, que es un país que usted mencionó. Yo estoy familiarizado con el tema y también están tratando de eliminar la corrupción. Están pasando por un proceso de democratización. A los de Indonesia les encanta la democracia porque parece que todos los años tienen una elección a nivel estatal, municipal, a nivel de distrito, a nivel de provincia, elecciones parlamentarias, presidenciales. Y en este momento de elecciones puede haber mucha corrupción. Ahí muchas veces compran votos los que están corriendo para tener la presidencia. Les dan ropa o les dan promesas de agua, de electricidad, etcétera. Todo para comprar votos. Y esto en los ciudadanos de Indonesia crea, digamos, un desincentivo. Ellos no quieren luchar contra la corrupción cuando 1, 2, 3 veces al año les dan bienes, productos, incluyendo efectivo. No sé si en Nigeria se están enfocando en esto, porque en Indonesia están tratando de pensar en cómo pueden sustituir esta cuestión de que los que están corriendo en las elecciones entregan productos y que por eso la gente no quiere luchar contra la corrupción. No sé si en Nigeria se ha hecho algo al respecto. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ok, vamos a escuchar algunas preguntas adicionales y después contestamos. Por aquí, por favor. Por favor. Hola. Yo estoy familiarizado con el trabajo internacional en Centroamérica, todo lo que tiene que ver con el sector de justicia. Me interesaría escuchar
¿Hasta qué grado la sociedad civil está monitoreando el desempeño del sector de justicia y cómo lo monitorea? ¿Cómo está además verificando que se están implementando los mecanismos creados? Y acá al frente, por favor. Mencionó el ejemplo de la importancia del periodismo investigativo para combatir la corrupción y también la importancia de los medios, cómo hacer que la conversación vaya más allá. ¿Tendrá algún ejemplo en Nigeria en donde combinaron diferentes enfoques de este periodismo? Muchas gracias. En cuanto a la compra de votos, pues funciona, ¿no? Así es como le hacen los políticos, también en Nigeria, desafortunadamente. Y es muy triste verlo. Yo creo que recientemente ha empeorado. Los ciudadanos tienen explicaciones racionales de por qué están haciendo lo que están haciendo. Yo sé que voy a vender mi voto y pues está bien, le compro el voto, acepto y no voy a ver al político 4 años más. Si no recibo lo que me está dando ahorita, pues nunca voy a ver ningún resultado, mejor lo aprovecho. Esta persona regresará en 4 años y verá si me puede volver a comprar. O sea, es que yo sí tengo una explicación racional de por qué la gente se comporta así. Digo, es triste para la democracia, por supuesto, porque nosotros sabemos que los políticos, en mi propio idioma, como yo lo diría, pues, no sé, alguien quiere ser senador y, no sé, en el periodo de Ramadán está por ahí viendo qué beneficios. Es que la verdad es que no les explicar en inglés lo que quiero tratar de decir, pero en el periodo de Ramadán, la gente da bienes, se va, después regresa, vuelve a dar bienes, se va y con eso se asegura de que los votos vayan para esa persona. Para mí, una de las cosas más tristes, pero a la vez instructivas, fue ver a una mujer que entrevistaron en la BBC. Le dieron 200, bueno, es más, en dólares son como 360, a ver, déjeme pensar, como 50 centavos de dólar para votar. Entonces, literal, le dieron 50 centavos de dólar y votó. Entonces la BBC le dijo, ¿por qué aceptaste 50 centavos? Estás hipotecando tu futuro al aceptar esos 50 centavos. Y la mujer dijo, yo no gano esta cantidad al mes. Yo no gano 200 de la moneda local al mes. Entonces, pues tú tienes que comparar. Obviamente ella está tomando una decisión racional. Si no me dan este dinero ahorita, pues no me lo van a ofrecer después. Mejor lo tomo y es lo que gano al mes. Hay varias cosas que la gente está tratando de hacer acerca de este tema de la compra de votos, de lo que está sucediendo en la política, pero siendo sinceros, es un tema muy, muy difícil. Es complicado no caer, porque el sistema desafortunadamente está creado con estos patrones. El gobierno controla todos los delegados, en nuestro caso. Entonces, pues, lo único que tienes que hacer es asegurarte de que el gobernador esté de tu lado, porque el gobernador va comprando votos y luego el gobernador le pasa el sistema a alguien más y ese compra votos. No te tienes que preocupar en qué está pasando a niveles más bajos, porque es como un paraguas. Uno empieza y otro sigue, otro sigue y otro sigue. A veces tienes el dinero y tratas de comprar a la gente, pero pues no tienes éxito. Hemos visto experiencias de ese tipo también. El presidente actual, si hubiera nada más comprado votos, no hubiera ganado. Si simplemente hubiera comprado votos, no hubiera podido. Creo que de entrada no tenía el dinero. Más bien, aquí estaba
la persona tratando de explicar qué es lo que iba a hacer, pero sus opositores tenían dinero, estaban tratando de comprar a todos, a los de la policía, a los del sistema, a la gente, pero no le funcionó, porque la gente dijo, bueno, hay un límite, hasta aquí vamos a aceptar la situación, y eso fue lo que en este caso es toda la diferencia, pero bueno, porque realmente tenía buenas propuestas, porque además la gente ya no quería que la administración previa continuara, ya la gente estaba buscando un cambio. Pero sí, la verdad es que este tema es un problema muy importante que estamos teniendo en el sistema, pero hay situaciones en las que se llega a tal punto en el que las masas dicen, realmente vamos a hacer algo al respecto, ya no vamos a aceptarlo. Sí hemos visto cambios, digo, no siempre, pero de vez en cuando. Ahora, en cuanto al sistema de justicia, ese es un problema muy, muy importante. Me da gusto que haya mencionado el tema porque es parte del trabajo que estamos tratando de hacer en Nigeria. Antes de 2015, nuestro sistema de justicia penal tenía 78 años de edad. Era decadente, era viejo, nada funcionaba. Lo heredamos de los británicos y lo continuamos como si nada hubiera cambiado. Teníamos el sistema, bueno, de hecho todavía el sistema es malo. Nigeria, digo, no sé si sea correcto decirlo, pero Nigeria está viviendo, pues, con un sistema penitenciario malo. Nosotros tenemos un porcentaje muy, muy, muy bajo de gente en prisión. Pero como el 60% de la persona que está en prisión están esperando todavía sentencia. Todavía no han recibido ningún tipo de sentencia. Ahí están en la cárcel. La verdad es que es un sistema que crearon los ricos de manera fácil, porque los ricos pagan, consiguen a los mejores abogados y pues con eso los ricos deciden qué hacer con el proceso de justicia. Nuestro presidente anterior fue llevado a los tribunales y llegó con 99 abogados, algunos de Londres, algunos de Nueva York, de todos lados. Fue con 99 abogados a defenderlo. Y bueno, estaba ahí el juez con un abogado que se había graduado de mi universidad, y la verdad era muy joven, tenía poca experiencia en comparación de los 99 abogados con los que llegó el otro. Y además ya ven que los abogados respetan mucho esta cuestión de quién es mayor, quién se graduó de aquí o de allá. Pues el joven vio a 99 abogados llegar y luego se intimidó. Y pues igual trató de hacer el proceso, llegó al tribunal, habló de un problema y después los abogados trataban de cambiar la cosa y él ahí trataba de luchar, pero pues es que la verdad es que es un sistema de ricos. Es muy, muy difícil luchar contra ellos, contra el dinero que tienen. Escuché en México un término que me dijeron que era como de grillos o saltamontes. Con nosotros nos sucede igual. Eres gobernador, bueno, eres senador y luego te pasas a ser gobernador, se va saltando de aquí para allá hasta que te retiras. Todos nuestros senadores se vuelven gobernadores, van saltando, o de gobernadores se vuelven senadores, o sea, van saltando de aquí para allá y siempre están en el sistema legal, tienen inmunidad, están amparados y ahí siguen en el sistema, no importa lo que hagan. Nosotros hemos pensado, ¿cómo podemos realmente reformar el sistema para que por lo menos haya cierto sentido de justicia, para que la gente que robe dinero no pueda continuar en el sistema, que no pueda estar ahí como si nada sucedió? Hemos estado apoyando diferentes reformas del sistema y ahora estamos tratando de que eso se implemente. El sistema, para ser sinceros, ha mejorado muchísimo y además ya tiene periodos de tiempo que se proporcionan para cada cosa. O sea, antes tenías cierto tiempo y podías matar el caso con un argumento técnico, no necesitabas nada sustancial. Decías, bueno, está este juez, ese juez ya dijo algo, no te gustó, vas a la Suprema Corte, después regresas
Y el juez podía decir, no, acá no funciona, vete a tu tribunal. Entonces terminabas 20 años yendo de aquí para allá y terminabas con una cuestión técnica que no era lo que esperabas. Y ahora decimos, bueno, si tienes un problema técnico, tienes que proporcionarlo al mismo tiempo que el problema sustantivo para que todo se haga al mismo tiempo, para que no termines diciendo ahora una cosa, ya que se resuelve ahora otra. No, ahora todos al mismo tiempo para reducir el tiempo. Se toma el argumento técnico y el sustantivo al mismo tiempo para que no haya ningún tipo de retraso. Ahora les digo que el sistema también tiene límites de tiempo. Dice, no podemos esperar que alguien no se presente 3 veces. 3 veces lo máximo. No puedes decir, hoy no fui porque estaba enfermo, mañana no voy porque voy a estar de viaje. No. Son 3 veces las que puedes faltar, nada más. Y bueno, la cosa es que aquí estamos tratando de reducir los problemas que hay en el sistema, pero les puedo decir que si el sistema de justicia es un problema enorme que está contribuyendo a la corrupción que estamos teniendo. Algunos líderes de el país han estado viendo que sí tenemos que analizar los casos de corrupción. Si vemos el sistema, hay muchos casos en los que la gente tiene poder y hace lo que quiere. A veces se hacen cortes o tribunales especiales, se designa a la gente que va a estar ahí y pues sí estamos tratando de tener como tribunales que se enfoquen en casos de corrupción para que se pueda monitorear lo que se está haciendo y se puedan minimizar los problemas que estamos viendo. Este es uno de los problemas que tenemos, esto del sistema de justicia. Y ahora, en cuanto al periodismo investigativo y diferentes voces, no sé si alguien de mis colegas recuerda el tema más que yo. No estoy muy seguro de un ejemplo. No me acuerdo exactamente cuándo hemos traído instituciones con periodistas y que hayan trabajado con la industria del cine, del entretenimiento y viceversa. Los dos están trabajando, pero no recuerdo un caso en conjunto. Sí, no, siendo sincero, creo que no los he visto trabajar muy de la mano, la industria del cine. No estoy respondiendo a la pregunta, pero no he visto ningún tipo de colaboración entre la industria del entretenimiento y los periodistas. Creo que es uno de los problemas que tenemos. Pero estamos pensando cómo ir más allá, cómo podemos conectar el periodismo investigativo con la sociedad civil y con las agencias anticorrupción. Tenemos que crear un triángulo que es necesario juntar a todos y también tenemos que ser conscientes del hecho de que los periodistas siempre dicen, ok, somos periodistas, queremos proteger nuestras fuentes. No podemos estar trabajando con diferentes agencias anticorrupción ni darles información de ciertas cosas que pues no podemos. Pero sí hemos estado tratando de hacer capacitaciones conjuntas. Estamos tratando de hacer talleres que trabajen juntos. Incluso si no tiene ninguna relación formal, estamos tratando de crear lazos, de ver cómo podemos crear relaciones informales entre los periodistas, la sociedad civil y las agencias anticorrupción. Si le pones mucha atención al tema, pues y estás tratando de crear conciencia, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que se puede involucrar. Tenemos que crear un triángulo, es muy importante. Quizás un triángulo informal, justamente porque la gente tal vez no quiere trabajar mucho junta, pero creo que es un trabajo crítico y muy, muy importante para nosotros. Ok, nada más una nota porque no me puedo contener. Acerca de la última parte, aquí tenemos el caso de Mexicanos contra la Corrupción, que de hecho es una alianza de periodistas, de la sociedad civil, de activistas,
Incluso toman trabajo de personas independientes que todos comparten información. Es una experiencia muy interesante que pues podríamos analizar a detalle. Pero bueno, creo que había otras preguntas por ahí, por favor. Aquí está el micrófono. Muchas gracias por una presentación tan buena. Voy a cambiar a español. Bueno, yo quería preguntar sobre los redress mechanisms. Or maybe in English, don't worry. So I wanted to ask about the Quería redress preguntar acerca de los mecanismos de los que estaba hablando usted. En su país, mechanisms in the sense of the World Bank, or are you talking about a class action, strategic litigation, and what are the changes that you ¿y cuáles son los cambios que se están logrando con dichos mecanismos? La segunda pregunta que tengo se relaciona principalmente con las cosas que se han hecho en Nigeria, en el balance que se ha logrado. Las instituciones en México, las comisiones de derechos humanos o incluso otras instituciones están generando evidencia acerca de casos de corrupción, pero el problema no es ese, el problema es a nivel del Poder Ejecutivo. Los casos no se investigan de manera adecuada. Quiere decir que los casos nunca llegan a tribunales, nunca son analizados. No sé si en Nigeria pasa algo similar. ¿Qué es lo que están viendo en cuanto a este tema? ¿Ha cambiado algo? Porque aquí en México parece que la corrupción se relaciona mucho con la parte política, como usted lo mencionó, que un gobernador luego se vuelve senador y después se vuelve diputado. Es como un círculo de corrupción que nunca termina. Por aquí. Gracias. I have two questions. Dos preguntas. La primera, ¿usted cree que la corrupción tiene que ver con la discriminación? Si fuera así, a mí me gustaría saber qué se puede hacer, porque me parece que México en especial tiene un problema grave de discriminación. Tan es así que tenemos una candidata independiente que representa a los pueblos indígenas, que ha hecho una campaña que otros independientes jamás se han ido a parar a la sierra donde ella se ha parado para conseguir las firmas. Para poderse registrar, te necesitas registrar con un teléfono de gama media alta, que obviamente los indígenas jamás podrían conseguir. Y a mí me parece algo muy importante que usted dijo, que la gente siempre cree en la persona religiosa. México es un país atípico porque el día 12 de diciembre se reúnen 8 millones de personas en un templo mariano, pero tal parece que la cúpula de los religiosos también está aliada con la corrupción, incluso hasta existen sectas dentro. Podrían nombrar los Legionarios de Cristo, el Opus Dei, muchas otras más. Pero ¿cómo insistirle a la clase religiosa que apoye las verdaderas causas anticorrupción? Thank you for your presentación. Cuando hablamos de las medidas para luchar contra la corrupción, siempre tratamos de buscar un mensaje de esperanza, ¿no? Decir, sí, la podemos mitigar, sí, podemos luchar contra ella. De su análisis y con base en los diferentes proyectos que hacen en la fundación, ¿cree que hay algún punto clave que esté sucediendo en Nigeria y que pueda cambiar las cosas? Usted no está hablando tanto del marco legal, que generalmente es la respuesta que damos como países latinoamericanos. En México, por ejemplo, a lo largo de los años, ha habido mucho desarrollo del sistema de justicia penal, pero también
han habido sistemas específicos para luchar contra la corrupción. Y en ese momento la gente dijo, sí, tengo esperanza, tal vez estos nuevos sistemas realmente terminen con la corrupción. Pero pues no sucedió nada. Entonces no sé cuál es la situación en Nigeria. No sé si en Nigeria algo esté cambiando por la presión social o por una combinación de factores. Entonces, pues me gustaría conocer su perspectiva. Quizá podamos aprender de ella. Una pregunta por acá. Mencionó brevemente en la explicación que los líderes de Internet, digamos que estos nuevos iconos del YouTube, tienen un papel importante que jugar. Así que me gustaría ver si podría profundizar un poquito más en esa idea. ¿Cuál es el papel de esta gente en crear conciencia sobre la corrupción? Bueno, voy a empezar de la última a la primera. Hay mucha gente que escucha más a las redes sociales que lo que escucha a nosotros. ¿Por qué? Porque es gente de las nuevas generaciones, gente que creció con las redes sociales, con YouTube, con estas otras plataformas. No estamos muy seguros de qué es lo que se está haciendo, pero sí estamos asumiendo que la gente le pone atención a estas plataformas. Estos blogueros y gente que publica, pues son líderes de cierta forma. Ellos pueden publicar, digo, claro, también hay gente que no es tan buena y está publicando. Hay gente que es buena, que cree en cierta causa, hay otra gente que cree que los ciudadanos están mal. Entonces sí tenemos que ver cómo trabajar para asegurarnos de desarrollar buen contenido que pueda estar en YouTube, que pueda estar en diferentes blogs, en diferentes páginas web. ¿Cómo trabajar con esta gente? No sé, quizá podríamos tener diferentes conversaciones, pláticas con los jóvenes o con otros que participan en las redes sociales, tal vez hacer debates en Twitter, no sé, este tipo de cosas, porque ahora se están volviendo importantes. Nosotros podemos tener influencia en ciertas personas, pero los jóvenes tienen influencia en los jóvenes. Así que tenemos que ver cómo hacer que la corrupción y la impunidad se vuelvan un tema importante, un tema del que todos puedan escuchar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, que haya mayor información por esa parte. Vemos que los de las redes sociales han tenido buena influencia en ciertas áreas, entonces decimos, ¿por qué no que sean gente de influencia en otras áreas? Esperamos poder ver si funciona o no, porque ahorita estamos trabajando, estamos viendo y no sabemos cuál será el resultado, pero sí sabemos que esta gente que está en el Internet tiene mucha influencia en otros, tiene un impacto significativo además en la vida de las personas. Queremos ver si ellos realmente pueden ser una fuerza de bien. Ya están haciendo cosas buenas, sí, por supuesto, pero queremos ver cómo pueden hacer cosas más allá, cómo ayudarnos en este tema de la corrupción y la rendición de cuentas. En cuanto a la gente religiosa, ese es un problema grande. Yo hablé con mi amigo y le dije, vamos a trabajar con los líderes religiosos. Y mi amigo me dijo, primero quiero decirte que son los más corruptos. No sé cómo vas a trabajar con ellos. No sé cómo siquiera podrías hacer algo al respecto. Esa fue la primera respuesta que me dio. Me dijo, primero que se limpien, que estén limpiecitos y después ya pueden empezar a jugar un papel importante en la sociedad. En nuestro propio caso, pues digo, si vemos lo que pasó en 2014, 2015, nuestra Junta Directiva Nacional gastó creo que $4,000 millones en comprar votos. Y la gente que estuvo haciendo eso era gente que se va a Jerusalén a rezar, a la Meca a rezar. O sea, es gente que es parte del problema, eso es cierto, no hay ninguna duda al respecto. Pero
también hay gente que es consciente, gente que sí pueden ser una buena herramienta porque creen que hay que luchar contra la corrupción. Yo creo que algunos incluso ya se dieron cuenta que los otros se están volviendo un problema para la sociedad. Hay líderes religiosos que ya se están dando cuenta que ellos mismos están siendo el problema. Algo tan simple como, pues, no sé, alguien que va a la mezquita o a la iglesia y deja $1 todos los días, ¿no? Y luego te das cuenta que el pastor o el imam tiene su jet privado. La gente ya se está dando cuenta de eso, ya está empezando a cuestionar las instituciones. Ahora la gente dice, a ver, estas instituciones en servicios, en teoría están a nuestro servicio. Estas instituciones, digamos que establecen universidades, pero la gente no puede ir a la universidad. Solamente la gente rica puede ir, o qué sé yo, ¿no? Entonces ahora la gente ya se está dando cuenta de estas cosas. A veces dices, a ver, yo contribuyo para construir la universidad y luego mi hijo no puede ir a la universidad. No, hay millones y millones de dólares que se dan para construir escuelas, para hacer cosas. Y yo creo que la gente ya se está empezando a dar cuenta que pues lo que los líderes religiosos están haciendo no siempre es lo correcto, ya están en la mira. Hay muchos que son buenos, que son conscientes y que realmente quieren hacer lo correcto, quieren hacer algo positivo. Y si ustedes conocen la historia de la teología en esta parte del mundo, pues pueden saber cómo la parte religiosa realmente puede cambiar la vida de las personas. Por eso hay que ver quiénes son esos cuantos que realmente nos pueden ayudar, quiénes son los que pueden trabajar con nosotros, quiénes son los que pueden contribuir. No todos son malos, hay unos cuantos que pueden ser de ayuda en este trabajo que estamos pretendiendo hacer. Entiendo el reto de la corrupción relacionada con la discriminación. Yo, bueno, en algún momento casi alguien me quería corromper, a la mera hora no. La cosa es que yo pensaba que había una buena persona. Y resultó que cuando se fue de una junta directiva en la que yo trabajaba, se había robado muchísimo dinero. Una vez lo fui a visitar y me dio una pluma. Y le dije, oye, te robaste no sé cuántos millones y cuando vengo a saludarte me das una pluma. Dije, oye, hasta me está discriminando. Dije, ay, ojalá me hubiera dado algo del dinero que se robó ahí trabajando conmigo. No hay que me diera una pluma cualquiera, porque a otros le estaba dando millones de dólares, a mí me dio una pluma. Dije, no, sí me siento discriminado. No me gustó sentirlo. Espero no volver a ser víctima de una cosa así. Pero no, y hablando en serio, la realidad es que la corrupción como sistema es un sistema muy, muy discriminatorio. Los pobres son los que tienen que pagar por los altos costos de la corrupción. Ellos son los que de manera diaria no reciben las cosas básicas que deberían recibir como seres humanos. No reciben lo que necesitan para sobrevivir. Me refiero a agua, me refiero a vivienda, me refiero a caminos. ¿Cuánta gente no muere en una carretera mal hecha? Y pues se hizo licitación, se dieron contratos para la calle, pero resulta que hay un vado, un bache que terminó matando a alguien. ¿Por qué? Porque la persona que se supone que tenía que arreglar el camino no lo hizo, se robó el dinero, se lo puso en su bolsillo y tan. Hay muchas mujeres que también terminan yendo a hospitales por diferentes cosas, tal vez por una medicina contra la malaria, contra la diarrea, y no la puede recibir. ¿Y qué sucede? Termina muriendo simplemente por no haber recibido una medicina básica. La corrupción sí está relacionada con la discriminación. Los pobres son los que se ven más afectados por los problemas de la corrupción, y los ricos son los que generalmente se benefician de ella. Se benefician de todas las prácticas corruptas. Y algo cierto es que hoy las personas pobres que, digamos, se roban una rebanada de pan, son las personas que van a terminar en la cárcel.
Ahí estarán 2, 3 meses, tal vez 6 meses en la cárcel por haber robado una rebanada de pan. Alguien, aparte, se roba $4,000 millones y puede estar 10 años libre o tal vez en el sistema legal, pero pues nada sucede. Esa persona, incluso si lo meten a la cárcel, no va a pasar el mismo tiempo ahí que la persona que se robó una cabra o una vaca. El impacto en los pobres es mucho más significativo en términos de las sentencias en el sistema, en términos del costo que tienen que pagar. Yo creo, sí, que los pobres son quienes se ven más afectados. Además tenemos problemas, a veces, bueno, no a veces, muy seguido, en los que llegan casos al sistema, la gente sí conoce las prácticas corruptas que se están dando, pero no sucede nada. Entonces ahí te preguntas, pues, ¿cuál es el problema real? Que la gente se libra de las sentencias, que la gente se roba el dinero y nada le sucede, que la gente hace lo que quiere y nada le sucede. Por eso es muy importante que los ciudadanos hagan presión. Es muy, muy importante para que estos casos se sigan. Un presidente que tuvimos no le puso atención a 2 problemas de corrupción muy importantes que tuvimos. Uno fue un contrato que se le dio a una persona por parte del gobierno, el dinero desapareció, el trabajo no se hizo y pues la gente estaba presionando, estaba diciendo, ¿por qué no pasó nada? Hay evidencia, la persona realizó este delito. Creo que tomó 6 meses que el presidente dijera, ok, está bien, ahora sí lo vamos a juzgar. Pero porque hubo presión. Hemos visto en nuestro sistema muchos casos de este tipo, que hay evidencia, pero la evidencia, pues, se deja de lado. Tal vez la persona es amiga de alguien y, pues, no se procesa. Ahora, en cuanto al punto crítico, si yo supiera cuál es el punto crítico para cambiar las cosas, sería la persona más feliz del mundo. No creo que Nigeria ha llegado a un punto crítico, la verdad, todavía. Yo creo que ya está habiendo cierta apertura al tema. Sí, bueno, antes de 2015 ni siquiera hablábamos de la corrupción. Nuestro presidente decía, están confundiendo la corrupción con el robo. Él decía, no, son diferentes, ustedes lo están confundiendo. Así que no se hablaba del tema. No, nuestro presidente hace este tipo de análisis, de ciertas analogías, así que en ese momento ni siquiera hablábamos del tema, no decíamos que era un problema. No podíamos hablar del tema con el gobierno. El presidente no admitía que había corrupción en el país. O sea, nos hubiera encantado escuchar en ese momento al presidente decir, sí, hay corrupción, hay un problema, hay que hacer algo al respecto, pero no se hablaba. Así que yo creo que poco a poco vamos avanzando y hay una oportunidad, aunque sea pequeñita, para hacer algo al respecto. Y bueno, tenemos que ver cómo podemos trabajar creando coaliciones, intervenciones, trabajar para fortalecer el sistema, para fortalecer el proceso legal, hacer presión desde abajo. Quizás si trabajamos así, si todos nos juntamos, podremos lograr algo. Yo creo que la democracia, desde mi punto de vista, está bajo amenaza. Yo creo que los ciudadanos siguen votando y votando y votando, pero no ven ningún tipo de esperanza en el sistema. Yo creo que si seguimos sin ver cambios, la gente va a perder la esperanza y va a decir, pues ¿para qué estamos en esta democracia? No vemos ninguna cosa positiva. Así que quizá tendríamos que empezar a concebir la idea de manera distinta. Yo creo que ese es un peligro en cuanto a dónde estamos parados hoy en día. Así que me gustaría pues que ya haya algún momento crítico para que las cosas cambien y pues que sepamos qué hacer al respecto. Bueno, pues si no hay preguntas adicionales, me gustaría muchísimo agradecerle a Cole. Cole, muchísimas gracias por haber venido, por esta plática tan interesante, por darnos todas tus ideas y pensamientos. También quiero agradecer a los colegas de la Fundación MacArthur
Muchas gracias por haber estado todos ustedes aquí. Y bueno, tengan buena tarde. Perdón, nada más quisiera decir dos cosas. Una, tenemos colegas aquí de la India, de Nigeria, de Chicago, y venimos a la ciudad a juntarnos con colegas de la ciudad, de este país, para aprender los unos de los otros, para saber qué es lo que está sucediendo en las demás partes del mundo. Así que quiero aprovechar para decirles que para nosotros fue increíble venir aquí y escuchar todas sus experiencias. De hecho, ayer fuimos a Mexicanos contra la Corrupción, ya estuvimos teniendo diferentes pláticas, escuchamos diferentes historias, vinieron colegas distintos a nuestra reunión a explicarnos la situación del país. Y bueno, todo esto es parte del proceso de la fundación, visitar diferentes países, aprender qué es lo que está sucediendo en otras partes del mundo, en otras partes de la fundación. Y también tratamos de compartir estrategias, cosas que se han hecho. Quizá parte del trabajo que estamos haciendo en Nigeria se ve influido por lo que hemos aprendido en visitas previas. Por ejemplo, hemos venido aquí a México, en otras ocasiones hemos aprendido sobre salud materna, acceso a la información. Y bueno, sí, es un proceso en el que todos aprendemos. Venimos y por lo tanto quiero agradecer a mi colega Sharon por haber hecho el proceso posible. Y por último, déjenme decirles que nuestro embajador está aquí y se llama Satomi, y me impresionó muchísimo porque yo hace muchísimo que no escuchaba a nadie que se llamaba Satomi. Satomi es un nombre que solo es de mi ciudad, y cuando me dijeron el embajador se llama Satomi me emocioné mucho. Nada más les quería contar eso. La verdad es que me emocionó muchísimo ver el nombre del embajador, porque no es un nombre nada común. O sea, ni siquiera en Nigeria es un nombre común. Nada más es de una región de Nigeria en donde puedes encontrar el nombre Satomi. Y bueno, escuché el nombre, me emocioné mucho. Muchas gracias, aprovechando también por habernos ayudado con el proceso.